En este vídeo vamos a presentar las soluciones de los últimos ejercicios del tema. No nos vamos a parar mucho en explicarlo porque está explicado en los vídeos anteriores. Vamos allá. Para el vídeo el ejercicio comprueba. Bien, aquí tenemos total de datos 16. Como la frecuencia es 1, pues necesitamos solo 3 columnas más. Con estos resultados finales, nuestra matriz de varianzas y covarianzas es la siguiente. Por lo tanto, para la pregunta ¿qué grado de correlación? Utilizamos el coeficiente de correlación. Es decir, tiene una correlación estadística directa fuerte. La cantidad de bacterias de un cultivo transcurrido en un tiempo se muestran en la tabla de al lado. Está tanto la cantidad, que es la i, como el logaritmo de la cantidad. Y de lo que se trata es de ver cómo representar mejor esto. Aquí tenemos representados los dos diagramas de dispersión de x con respecto a y y de x con respecto al logaritmo de y. Como vemos, se parece más a una recta el del logaritmo, más que el de la y directamente. Vamos a calcular los parámetros que describen las dispersiones. Bien, y ahora calculamos para cada uno las columnas que necesitamos, para la x, para la y y para el logaritmo. Bien, pues para x e y obtenemos esta matriz de varianzas y covarianzas. Y su coeficiente de correlación es 0,8809. Para la x con logaritmo de y obtenemos esta. Y su coeficiente de correlación es 0,9157. Como es mayor que el anterior, nos quedamos con esta última. Aquí se trata un poco de trabajar con logaritmos. Recordamos que era el que tenía mejor correlación. Entonces aquí la recta de regresión sería esta. Operamos. Y ahora al sustituir la x por 11, obtenemos esto. Este último número nos indica la cantidad de bacterias que debe haber. Vamos al siguiente ejercicio. Para el vídeo, hazlo y comprueba. Bien, lo primero que tengo que hacer es convertir esa tabla de doble entrada en una de las tablas tradicionales. Bien, cuando lo hago, obtengo esto. Mis frecuencias totales son 25. Y ahora completo con las 5 columnas que me faltan para completar la tabla. Con estos datos obtengo la matriz de varianzas y covarianzas, esta. Y mi coeficiente de correlación es este de ahí. Vemos que tiene una correlación inversa fuerte. Para el apartado B necesito la recta de regresión de y sobre x. Y ahora lo que hago es sustituir la x por 6. Opero y finalmente obtengo esto. Como ves, es bastante mala la estimación. Piensa a qué puede deberse. En este ejercicio
volvemos a tener que pasar a una tabla de frecuencias. Además, si te fijas, como se trata de una variable continua, vamos a hacer como con las unidimensionales. Buscamos su marca de clase o punto medio del intervalo. Entonces entre 12 y 14 tenemos el 13, entre 14 y 16 sería el 15, el 17, el 19, y para la otra pues 45, 55, 65 y 75. Añadimos sus frecuencias y el total de datos es 32. Completamos la tabla. Y obtenemos esta matriz de varianzas y covarianzas. Bien, nos quedaría ver, entre otras cosas, cuál es su coeficiente de correlación. Es decir, la covarianza dividida entre las desviaciones típicas, que en este caso es 0,6563. Su coeficiente de determinación sería esto, lo que significa que podríamos explicar el 43,07% de la variación de la aproximación de y por la variación de x. Bien, aquí tenemos los que vendrían a ser los resultados finales de las columnas. Por lo tanto, haz los cálculos y luego comparamos. La media sería esto, la varianza y la desviación típica. Lo mismo con la y. Y con la covarianza. Aquí obtenemos su coeficiente de correlación, que como vemos no es muy grande, por lo tanto tiene una correlación directa débil. El modelo lineal solo explicaría el 40,37% de la varianza de la variable. Vamos al ejercicio 19. Para el vídeo y comprueba luego. Bien, comenzamos como siempre añadiendo las columnas que necesitamos. Bien, ahora completamos la matriz de varianzas y covarianzas. Y el coeficiente de correlación pues sería 1,108 dividido entre las dos desviaciones típicas. 0,9599. Eso significa que tiene una correlación directa fuerte. Para el apartado B, la ecuación de la recta de regresión sería esta. Sustituimos los datos por los que conocemos, obteniendo la expresión de la recta de regresión de y sobre x, que vamos a utilizar en el apartado C para hacer la estimación. En este caso sustituimos la x por 40 y vemos que va saliendo. Y aquí esta diferencia es 30,04, hacemos la multiplicación, pasamos lo que está restando sumando y nos queda esta cosa. La proporción de mortalidad es más grande que 1. Eso no es normal. No puede ser que se vaya a morir el 116% de la población, porque es que no hay. Eso se debe a que, a pesar de que la correlación es muy alta, el valor que hemos empleado para estimar está muy fuera del rango, es 40, está muy lejos de 20. Vamos al siguiente. Para el vídeo y comprueba posteriormente. La primera parte es bien sencilla, se trata de hacer una nube de puntos. Debería haberte dado una gráfica aproximada a esta. Bien, vamos con los cálculos. Esa sería nuestra tabla puesta en vertical. Todos tienen frecuencia 1, por lo tanto solo vamos a necesitar los totales y 3 columnas más. X cuadrado, Y cuadrado y XY. Con estos últimos resultados
nos queda la matriz de varianzas y covarianzas, esta. Y ahora, para ver el porcentaje, lo que vamos a hacer es calcular el coeficiente de determinación, que sería esto de aquí. Lo único que hay que calcular de verdad es el cuadrado de la covarianza, porque el resto ya está hecho. Con esto obtenemos 0,9766, es decir, explicaría el 97,66% de la varianza de y el modelo. Pasamos a la siguiente parte, que es calcular cuál debe ser el peso de un feto de 35 semanas. Pues para eso utilizamos la recta de regresión de y sobre x, donde ahí ya hemos aplicado las medias y los parámetros que conocemos. Total, que debe quedarnos una cosa así. Y ahora, para calcular el peso vamos a utilizar esta última expresión. Vemos que aquí hemos sustituido la x por 35,5. La diferencia entre el paréntesis es 10. Por lo tanto, la y va a quedar la suma de esas dos cantidades es 3.938 gramos. Siguiente ejercicio. Parar vídeo y lo de siempre. Bien, para calcular la recta de regresión necesitamos todos los parámetros, por lo tanto hacemos nuestra tabla. Total de datos es 9. La suma de las columnas es esa y ampliamos. Con la última fila de esta tabla obtenemos la matriz de varianzas y covarianzas. Y esta será la que utilice para casi todo. Aquí pues voy a calcular ahora y menos la media de y igual a SXY dividido entre la varianza por x menos la media de x. Sustituyendo todos esos valores obtengo esta expresión. Despejo la y al final me queda esta cosa, que y es igual a esa cantidad. Voy a dibujar ahora la nube de puntos y para representar la recta le doy valores a x y a y y los voy representando en eso. Bueno, pues me va a quedar tal que así. Bien, para calcular el coeficiente de correlación, pues voy a dividir la covarianza entre las desviaciones típicas. Y como vemos me queda menos 93,77. Por lo tanto tiene una correlación inversa fuerte. El coeficiente de determinación es el cuadrado de este número, que es 0,883. Por lo tanto, el modelo explica el 88,3% de la variación de la varianza de y. Vamos al siguiente ejercicio. Para el vídeo y nos vemos en unos minutos. Y ya estamos de vuelta con la tabla. Tenemos 5 observaciones y vamos completando toda la tabla. Con estos datos, la matriz de varianza y covarianza de estas observaciones es esta que vemos a la derecha. Por lo tanto, su coeficiente de correlación es 0,9953. ¿Qué significa esto? Pues que tiene una correlación directa fuerte. Si ayer se produjeron 6 accidentes, pues nada, como vemos aquí vamos a tener que calcular y a partir de x. Por lo tanto, vamos a utilizar la recta de regresión de y sobre x, que tiene esta forma. Vamos a operar y esta es la recta de regresión de y sobre x. Suponiendo que se hayan producido
6 accidentes. ¿Cuántos vehículos circulaban a más de 120? Pues vamos a sustituir la X por 6 y vemos que nos dice el modelo. El paréntesis nos da 1,2. Vamos haciendo las operaciones pertinentes y nos da que aproximadamente ya circulaban más de 120, 16,0268 coches. Respecto a la bondad de la predicción, pues bueno, como tiene una alta correlación y el 6 es un número que está entre 5 y 9, que es el rango de la X, pues sí, la aproximación es bastante fiable, muy fiable. Siguiente ejercicio, stop, trabajo y revisión. Pues bien, como en todos los ejercicios hasta ahora, comenzamos por la tabla. El total de datos es 40. Completamos la tabla y con los resultados de esta tabla podemos encontrar la matriz de varianza y covarianza de esta variable, que es esa de ahí. Para obtener la ecuación de la recta de y sobre x, pues lo que tenemos que hacer es y menos la media de y igual a la covarianza dividida entre la varianza de x por x menos la media de x. Es decir, obtenemos esta expresión. Bien. ¿Cuál será la nota esperada en estadística para un alumno que tuvo un 4,5 en psicología? Pues sería sustituir la x por 4,5. Es decir, 4,6. ¿Qué porcentaje de la nota estadística queda explicada por la de psicología evolutiva? Pues lo que hacemos es lo de siempre, el coeficiente de determinación, es decir, esta cosa de aquí. Entonces queda explicado el 84,14% de la nota. Te puede ocurrir que no te acuerdes de esta última fórmula, entonces recuerda que el coeficiente de determinación es el cuadrado del coeficiente de correlación, obtendrás la misma cantidad. Y vamos al siguiente ejercicio. Parar, hacer, revisar. Y allá vamos. Vamos a empezar poniendo una tabla de frecuencias a partir de la de doble entrada. El total de datos es 15. Completamos nuestra tabla de frecuencias y con los datos de esta tabla de frecuencias obtenemos nuestra matriz de varianzas y covarianzas. Bien, dice calcular el número medio de discos vendidos. Bueno, como los discos vendidos son la I, estamos buscando la media de I. Por lo tanto, estamos hablando de que el número medio de discos vendidos es de 10,2. Si un grupo musical vende 18.000 discos, ¿qué número de conciertos se prevé para él? Recordemos que los conciertos son X, en este caso vamos a calcular la recta de regresión de X sobre Y. Es decir, sería X menos la media de X igual a la covarianza dividida entre la varianza de Y por Y menos la media de Y. Operamos un poco y nos queda esta expresión, que es la que vamos a utilizar para calcular ahora la estimación. Dado que son 18.000 los discos, vamos a cambiar la Y por 18 y ver qué obtenemos con la X. Operamos un poco más y como resultado final nuestra aproximación es que si vende 18.000 discos, pues debe dar alrededor de 44 o 45 conciertos. Ahora, para ver cómo es su correlación, bueno, vemos que su covarianza es positiva, por lo tanto debe ser directa. Y utilizaremos ahora el coeficiente de determinación para ver qué porcentaje de conciertos dados quedaría explicado por la venta de discos. En este caso, sustituimos ahora todos los valores por estos que tenemos y como resultado nos indica que queda explicado el 84,14%. Dado que el coeficiente de correlación es la raíz cuadrada del coeficiente de determinación, esto nos indica que entre ambas variables tenemos una correlación directa fuerte. Vamos al siguiente. Lo de siempre, para el ejercicio y luego comprueba en el vídeo.
Pues para estimar la recta de regresión utilizamos esta fórmula. Vamos a ver qué tenemos por ahí. Aquí tenemos la varianza. Vamos obteniendo todos los resultados que necesitamos. Y esta sería nuestra recta de regresión de y sobre x. Para darle un aspecto un poco más simplificado sigo operando. Y ahora voy a ver lo bueno que es este ajuste. Es decir, qué tipo de correlación tiene. Sería la covarianza dividida entre el producto de las desviaciones típicas. Esto nos indica que presentan una correlación directa fuerte, por lo tanto el modelo es bastante bueno prediciendo. Y vamos ahora sí al último ejercicio. Parar, hacer, revisar. Bien, con los datos que tenemos vamos a calcular los parámetros que nos hacen falta. La media de x, la varianza de x, su desviación típica, la media de y, la varianza de y, su desviación típica y la covarianza. Con estos datos pues puedo ver el grado de correlación, es decir, el coeficiente de correlación. Me sale 0,8253. Por lo tanto, deben tener una correlación directa fuerte. A continuación, vamos a utilizar el modelo lineal, es decir, la recta de regresión de y sobre x. Operamos un poquito y esta es la expresión que voy a utilizar para el cálculo de la aproximación. Voy a sustituir la x por 3,5. Según mi modelo, alguien que valore con 3,5 al café va a valorar con 3,5461 el sucedáneo. Bien, y ahora, ¿qué porcentaje del modelo me explica esa variabilidad? Pues calculo el coeficiente de determinación y me indica que sería el 68,11%. Además, la aproximación es buena porque la correlación era directa fuerte. ¡Sorpresa! Tenemos más ejercicios. Como supongo que ya habrás parado el vídeo, empezamos con la acción. Bien, dado que se tratan de dos variables continuas, lo primero que vamos a hacer es obtener sus marcas de clase, tanto para x como para y. Y las vamos poniendo por ahí para abajo. Y ahora buscamos las columnas de siempre. Para la x, para la y para la combinada. Con estos datos obtenemos la matriz de varianzas y covarianzas de estas dos variables. Bien, empezamos. Vamos a ver qué tipo de correlación presentan. Para esto calculamos su coeficiente de correlación. Y nos obtenemos 0,6538. Por lo tanto, se trata de una correlación directa débil. ¿Qué proporción del incremento de ingresos queda explicado por la inversión en publicidad? Pues lo que estamos buscando es el coeficiente de determinación, es decir, el número anterior al cuadrado. Por lo tanto, nos explicaría un 42,69%. Y por último dice, si se invierten 6.500 euros en publicidad, ¿cómo se espera que aumenten los ingresos? Y si es fiable. Bien, utilizamos nuestra recta de regresión de casi siempre. Y sustituimos cada uno de ellos por su valor. Y ahora, como es 6.500, pues voy a cambiar la x por 6,5. Vemos que nos va quedando. Es decir, que nos queda que el incremento de ingresos sería de pues 11.556,8 euros. ¿Que cuánto es fiable? Pues teniendo en cuenta que la correlación era débil, pues no es muy fiable.
Y ahora sí que vamos con el último de todos. Para el vídeo y volvemos en unos segundos. Y aquí estamos de nuevo para acabar con el último problema. Bien, nuestro total de datos es 32. Y ahora, dado que se trata, como no, de variables continuas, buscamos sus marcas de clase, que las obtenemos ahí. Y ahora aumentamos por la derecha las columnas que necesitamos para la X, para Y y para la combinada X, Y. Con esta columna malva obtenemos todo lo que necesitamos y nos sale nuestra matriz de varianzas y covarianzas, esta. Bien, se trata de hacer una previsión, por lo tanto necesitamos un estimador, es decir, una recta de regresión. En este caso, la de y sobre x. Es decir, y menos la media de y es igual a la covarianza dividida entre la desviación típica de x por x menos la media de x. Y dado que es para 11 días, lo que voy a hacer es sustituir la x por 11. Dentro del paréntesis me sale un 5, lo que significa que mi cálculo final es que el gasto va a ser de 970,54 euros. Cogemos nuestro coeficiente de correlación para ver si es fiable o no y nos sale que es 0,8819, por lo tanto debe ser fiable dado que la correlación es fuerte. ¿Qué porcentaje de la variabilidad del gasto en comida queda explicada por los días de estancia en los huéspedes? Pues lo que estamos buscando es el coeficiente de determinación, es decir, este. Por lo tanto, explica un 77,77%. Y con esto sí que hemos terminado ya este tema.